Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come. Así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Visita la tierra, la hace fértil y la colmas de riquezas. Los canales de Dios desbordan de agua y así prepara sus trigales. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Riega los surcos de la tierra, empareja sus terrones, la ablanda con aguacero y bendice sus brotes. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Tú coronas el año con tus bienes, y a tu paso rebosa la abundancia. Rebosan los pastos del desierto, y las colinas se ciñen de alegría. La semilla cayó en tierra fértil y dio frutos. Visita la tierra, la hace fértil. Las praderas se cubren de rebaños, y los valles se visten de trigo. Todos ellos aclaman y cantan. La semilla cayó en tierra fértil y dio frutos. En la segunda lectura, San Pablo nos recuerda que la gloria de Dios, que un día se descubrirá, es mucho más grande que cualquier sufrimiento. Para contemplar esa gloria es necesario que su palabra haga eco en nuestros corazones. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura que se revelará entre nosotros. En efecto, toda la creación espera ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios. Ella quedó sujeta a la vanidad, no voluntariamente, sino por causa de quien la sometió, pero conservando una esperanza, porque también la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que la creación entera, hasta el presente, gime y sufre sus dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente anhelando la plena realización de nuestra filiación adoptiva, la redención de nuestro cuerpo. Es palabra de Dios. Aclamemos al Señor en su palabra, que en el Santo Evangelio nos manifiesta cómo ella germina según el terreno en que cae. Aleluya, 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 aleluya. La semilla es la palabra de Dios, el sembrador es Cristo, y el que lo encuentra permanece para siempre. Aleluya, 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 aleluya.
El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso donde no había mucha tierra y brotaron enseguida porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas y éstas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Él respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero el que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden. Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías. Escuchen entonces lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que al escuchar la palabra la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces, porque es inconstante y en cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas la ahogan y no produce fruto. El que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea 100, ya 60, ya 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo. Capítulo 13 del Evangelio de Mateo contiene 7 parábolas acerca del reino de Dios. Las parábolas es un género literario que usaban los rabinos de aquel tiempo, que es una comparación. Como diría nuestra querida Shalu, esa humorista que habla en santiagueño, una comparancia. Y lo interesante de estas comparaciones, de estas parábolas que hay que interpretar, y hoy tenemos la gracia de que el mismo Jesús nos la interpreta, es que tanto el contenido como el esquema, la estructura, las palabras, los conceptos, las imágenes también son palabra de Dios. Porque Dios sabe que la famosa frase de Santo Tomás, nada hay en el intelecto que no haya pasado primero por los sentidos, es nuestro modo de conocer humano. Tenemos que ver, tenemos que oír, tenemos que tocar, tenemos que comprobar para poder entender. Por eso la famosa frase de Einstein, Albert Einstein, el famoso físico del siglo pasado, el más famoso, cuando le dijeron, usted es muy inteligente, y él dijo, no, soy curioso. Hay que ser curiosos, hay que tener ganas de aprender, ganas de conocer.
Y aquella gente que rodeaba a Jesús también quería aprender. Por eso también las parábolas, las palabras de Jesús, hay que imaginarlas. Mañana comienza en Jericó un retiro de silencio, de ejercicios ignacianos. Y San Ignacio a sus ejercitantes les enseñaba a imaginar la escena. Es un modo muy importante de meditar. Y esta escena vale la pena imaginarla. Porque Jesús se sube a una barca, la barca de uno de los apóstoles, digamos de Pedro. Es como el púlpito desde donde él habla a la multitud que está alrededor del mar de Galilea, en la costa. Él está en el mar hablando y la gente lo escucha desde la costa como si fuera un anfiteatro. Qué voz potente la de Jesús, no usaba micrófono y todos lo escuchaban. La primera lectura del profeta Isaías nos da una pista, porque la parábola del sembrador nos habla de una semilla que es la palabra de Dios. Por eso los evangelizadores, que deberíamos ser todos y todas, como se dice ahora, tenían que tener muy en cuenta que la palabra de Dios, como la semilla, tiene un poder de germinación importante. No es importante tu persona, cuánto sepas o cuánto no sepas. Lo importante es sembrar esta palabra que tiene un poder de germinación increíble, porque es la semilla de la palabra de Dios. No es mi palabra, no es tu palabra, es la palabra de Dios. Por eso hay que sembrar, con ocasión y sin ocasión, porque no sabemos cuándo esa palabra dará fruto. Dice Isaías, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, así sucede con la palabra que sale de mi boca. Todos sabemos rezar el Padre Nuestro, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, sabemos. Y los rezamos siempre como loritos. La segunda petición del Padre Nuestro dice, Padre, que venga tu reino. Este reino misterioso del que nos ha hablado Jesús en todas sus parábolas. Y qué importante que es este reino de Dios para que esté al centro de todas las parábolas. Porque ¿saben qué? Les voy a decir una novedad absoluta. Tenemos alma, tenemos espíritu. Nosotros no somos solamente cuerpo. Y le dedicamos a nuestro cuerpo tantas atenciones. Lo vestimos, lo alimentamos. Cuando hace frío nos cubrimos. Cuando hace calor prendemos el aire acondicionado o el ventilador. Tantas precauciones, tantas ocupaciones que nos da el cuerpo y nuestra alma. Y les voy a dar otra novedad absoluta. El cuerpo va a quedar aquí, No sabemos cuántos años vamos a vivir, pero va a quedar aquí. No lo vamos a llevar a ninguna parte. En algún momento ese cuerpo desaparecerá, morirá. Nuestra alma no. Y por eso Jesús insiste tanto en el reino de los cielos, con parábolas que todos podemos entender, que todos podemos hacer nuestras, interiorizarlas. Como diría el padre Mamerto Menapace, rumiarlas, rumiarlas, volverlas a pensar, volverlas a digerir, volverlas a entender cada día. Y el riesgo de la palabra de Dios es que con tanta frecuencia es tan simple que corremos el riesgo de decir, bueno, ya la sé, ya la conozco, y no la interiorizamos. Contemplando entonces este hermoso espectáculo de Jesús que predica desde la barca en un anfiteatro natural bellísimo, aquella gente les habla de la palabra de Dios. El sembrador salió a sembrar, es él, el sembrador, que siembra la palabra de Dios.
Una parte de la semilla cayó al borde del camino, vinieron los pájaros y se la comieron. Otras cayeron entre piedras, pero las piedras no les dejaron echar raíces. Otras cayeron entre espinas y al final otras semillas cayeron en tierra fértil. Cuando escuchamos esta parábola, podemos pensar, bueno, yo soy la tierra fértil. Sí y no. A veces sí y muchas veces no. Muchas veces no. Porque no necesariamente porque escuchemos la palabra de Dios en vivo y en directo o la leamos, estamos en contacto con Dios. Dios siembra de muchas maneras. El Papa Francisco en el Ángelus del domingo pasado, hablando de los pequeños, a los cuales Dios revela los misterios del reino y no a los soberbios, decía, usando una imagen muy bonita, qué lindo sería tener la cámara de Dios. Ahora en este tiempo en que usamos tanto los medios de comunicación y sacamos tanta foto, ¿no? El Facebook, el Instagram, el WhatsApp, lleno de imágenes, imágenes, imágenes. Qué lindo sería tener la cámara fotográfica de Dios para tener las imágenes y la película que Dios filma. Es decir, los pequeños, grandes milagros que Dios hace cada día y nosotros no lo vemos, porque somos la semilla que cayó entre las piedras y entre las espinas, y las preocupaciones de la vida no nos dejan ver, no nos dejan sentir, no nos dejan entender esta presencia de Dios. Dice la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo, este célebre pasaje del capítulo 8. También la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. También la creación entera será liberada de la corrupción para participar de la libertad de los hijos de Dios. Palabra de Dios. Estos hombres y estas mujeres que escucharon a Jesús por primera vez, la parábola del sembrador, estaban en un lugar mágico. Qué lástima que nadie pudo filmar aquel lugar. Ese anfiteatro natural del mar de Galilea donde estaba la gente y Jesús predicando desde la barca y toda la creación, el mar, las montañas que rodean el mar de Galilea participaron de esta palabra y se sintieron libres. Sabemos, continúa la carta de San Pablo a los romanos, que la creación entera hasta el presente gime y sufre dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Nosotros. A veces somos hijos del diablo. Cuando dejamos que esa palabra entre, penetre y dé fruto, somos hijos de Dios. Y no siempre sucede, pocas veces sucede. Y a veces podemos pensar que esta palabra que nos dice San Pablo es una palabra teórica. No. La creación entera gime y sufre con dolores de parto. Esa creación que Dios nos dio y que nosotros destruimos. De milagro que estamos teniendo unos días de frío, porque ya no tenemos invierno. ¿Y quién tiene la culpa? Y nosotros, porque contaminamos cada vez más la tierra, el mar, los ríos. Destruimos todo como chicos caprichosos y malcriados, que no sabemos cuidar lo que Dios nos dio. Y la creación entera gime y sufre con dolores de parto. Escuchaba al otro día a un famoso cantante cantar las canciones patrias. No voy a dar el nombre porque si no va a parecer propaganda. Hizo un disco de las canciones patrias. Me emociona, creo que a todos nos emociona escuchar a Aurora, la bandera que Dios nos dio.
Y saben que hubo un santo, pocos saben o se acuerdan o reconocen, Papa Juan Pablo II, cuando estuvo en Rosario, 1986, 87, por ahí. Dijo, los colores de la bandera argentina están tomados del cielo y del manto de la Virgen. Lo dijo el Papa, no lo dije yo. Y esta patria nuestra está de rodillas, humillada, robada. Estamos mal. Mucha gente que no puede comer, una violencia tremenda. La creación entera gime y sufre con dolores de parto la manifestación de los hijos de Dios. Los hijos de Dios no son solamente los que rezan el rosario, son los que intervienen en la vida social y en la vida política para cambiar la realidad, como nuestros próceres, como Belgrano, como San Martín. ¿Por qué Belgrano puso ese color a la bandera? Porque era mariano, profundamente mariano, porque creía en la Virgen. Mis hermanos, hacer fructificar en nosotros la palabra de Dios no es algo personal, privado, íntimo. Es para gloria de Dios y para bien de toda la creación. Y podríamos decir para bien de la nación. No se puede ser mal cristiano y buen ciudadano. No se puede ser buen ciudadano y mal cristiano, las cosas van juntas. Tenemos que unirlas para cambiar esta realidad. Que así sea.